Ahí dicen cuando vean la pantalla, por favor. ¿Ya? Sí, profe. Ok. Entonces, hay unas fuerzas que tienen interacción, ojo, recordemos que para que haya una fuerza debe haber una interacción, pero hay unas fuerzas que interactúan directamente con la naturaleza, que es precisamente la tarea que ustedes tienen esta mañana, ¿cierto? Principalmente son cuatro y son muy importantes, digamos, para digamos, el análisis físico de muchas cosas. Y la primera, pues, es la fuerza de gravedad, la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, pues, es simplemente la atracción que ejerce un cuerpo sobre otro en función, pues, tanto de sus masas como de su distancia o de la distancia por la que están separadas. ¿Sí? O sea, la interacción es entre dos cuerpos. Si no hubiese interacción, sino que simplemente hubiese un cuerpo, ¿sí? O sea, simplemente hubiese algo así en el vacío, sencillamente pues no habría fuerza gravitatoria. Para que haya esa fuerza gravitatoria, pues debe haber como tal un otro cuerpo. En este caso vamos a poner el ejemplo más común, que es la Tierra, ¿cierto? La Tierra y un cuerpo que es atraído por ella, siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, según la distancia, digamos que ese otro cuerpo siempre se va a ver atraído pues hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Por eso nosotros podemos estar, digamos, de pie pues, en la Tierra, valga la redundancia. Eh, Sin embargo, pues, como les digo, o sea, esto se puede dar entre dos cuerpos. Supongamos que tengo dos cuerpos pequeños. ¿Sí? Entre ellos también va a haber esa fuerza gravitatoria, que es esa fuerza de atracción. Sin embargo, para que eso sea, digamos, apreciable por nosotros, uno de los dos masas, uno de los dos cuerpos, debe de ser de gran tamaño. ¿Sí? Por eso casi siempre se asocia, ¿cierto?, con la Tierra. Que la Tierra pues es de gran tamaño, sí genera como esa atracción hacia el centro. ¿Cierto? Por eso nosotros, digamos, podemos libremente estar, digamos, de pie en la Tierra. De lo contrario, pues flotaríamos. ¿Cierto? Eh, Otra fuerza, otro tipo de fuerza que existe en la naturaleza se llama la fuerza electromagnética. Anteriormente se definían pues, simplemente como dos fuerzas, una fuerza eléctrica, ¿sí?, que es la que, no, no va la tilde, y la fuerza magnética. Se veían como dos cosas totalmente diferentes y que no tenían que ver una con la otra. ¿Sí? Hasta que empezaron a hacer experimentaciones y vieron que efectivamente la luz, eh, digamos que manejaba o tenía como tal las dos fuerzas unidas y estaban unidas pues bajo unas leyes. Las leyes pues son las leyes
que se llaman las leyes de Maxwell. Entonces no las vamos a ver, pero pues, es como para que lo tengan en cuenta. El señor Maxwell lo que hizo fue que por medio de unas fórmulas logró unir lo que fue la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, la fuerza eléctrica eh, tiene que ver con el flujo de electricidad, pues como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Y la fuerza magnética tiene que ver pues con el tema de los imanes, ¿cierto? Pero llegó un punto en que esas dos fuerzas eh, pudieron estar unidas en una sola fuerza, que es la fuerza electromagnética. Eh, digamos un ejemplo muy común es cuando, pues un experimento muy común es usted con un globo, coger un globo, coger un globo, ¿cierto? Y frotarlo en su cabello. Ese globo lo que hace es que se carga eléctricamente y si usted, digamos, usted hace papelillo, o sea, coge papelitos pequeños, pedazos de papel, después de que haya cargado el globo eléctricamente y acerca el globo a estos papelitos, lo que van a hacer estos papelitos es que se van a unir al globo, ¿cierto? Y es precisamente porque, digamos, la estática lo que hace es que genera una fuerza de atracción entre las dos, digamos, masas diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí hay una fuerza electromagnética. ¿Sí? Es como el experimento más sencillo de hacer. Eh, y ya hay unas fuerzas que tienen más que ver con la parte atómica, son fuerzas que actúan en partículas atómicas, o sea, partículas muy pequeñas que nosotros no logramos visualizar. ¿Sí? Digamos que eso ya se hace por medio de experimentaciones ya más avanzadas y tienen que ver con la mecánica o la física cuántica, ¿sí? Que son la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Tiene que ver con ya la parte atómica, digamos que esa no se va a tratar mucho acá porque pues como les digo es más estadística, ¿cierto? Es más del proceso de experimentación que hacen en digamos, en partes donde tienen aceleradores de partículas y pueden observar pues con más detenimiento la parte atómica. Pero esto pues existe dentro de nuestro mundo, ¿cierto? Son las fuerzas, digamos, más importantes con respecto a la naturaleza. Entonces, nosotros, digamos que eh, nos vamos a centrar sobre todo en las dos primeras, ¿cierto? Que son la parte macroscópica, ¿sí? Porque esta fuerza nuclear hace parte de la parte microscópica y pues no tenemos, digamos, forma de realizarla, además de que es un poco más complejo. Pregunta hasta ahí. No, profe. ¿Seguros? Entonces, en la clase pasada habíamos visto los conceptos, ¿cierto? Perdón. Habíamos visto los conceptos de las fuerzas que pueden actuar sobre una masa, ¿cierto?
Pues habíamos visto que existía el peso, que ya no, el peso no lo íbamos a ver como siempre lo habíamos visto que voy a medir mi peso, eh, voy a medir mi peso en una báscula. No, ese no es el peso, recuerden, eso es la masa. El peso como tal es la fuerza que actúa sobre esa masa, sobre nosotros, ¿cierto? Recordemos entonces que el peso, recordarlo por acá, el peso, entonces es igual a la masa por la gravedad. También había una fuerza eh, que actuaba, digamos, en contra de la superficie donde estuviera la masa, que llamábamos la fuerza normal. Bueno, el peso decíamos que lo señalábamos como W. Teníamos la fuerza normal, estamos acá recordando, que se representa con la letra N, y es una fuerza perpendicular a la superficie donde se encuentra la masa. Entonces hablábamos de que si la masa estaba decíamos que si la masa estaba en una superficie recta, pues entonces la normal iba a ser perpendicular, ¿cierto? Pero decíamos que si la superficie era de esta manera, ¿cierto? Pues también era perpendicular. Entonces ya la normal no iba hacia arriba, sino que estaba perpendicular a, a esa superficie, ¿sí? Entonces es perpendicular a la superficie. Tenemos que recordar un poquito esto para poder hacer, digamos, unos ejercicios. Teníamos también la tensión. La tensión que representamos con la letra T mayúscula, ¿cierto? Y era la fuerza, digamos, que es transmitida por una cuerda a un cuerpo. Entonces, recordemos que si yo tengo una cuerda acá, y está atada a un cuerpo, ¿cierto? Entonces, esta cuerda está generando como tal una tensión sobre ese cuerpo. Y habían otras fuerzas que eran las fuerzas de rozamiento, pero yo les decía que no lo íbamos a tener en cuenta para estos ejercicios que vamos a hacer, porque íbamos a suponer que estos ejercicios, los que estábamos trabajando en una superficie ideal, es decir, que es una superficie plana, una superficie que no tiene ningún tipo de, eh, digamos, de irregularidad, ¿cierto? Entonces, principalmente vamos a manejar el peso, la tensión y la fuerza normal. ¿Listo? Preguntas. Profe, perdón, usted dijo que era una superficie ideal, que no tenía que. Ningún tipo de irregularidad, ¿sí? O sea, la masa iba a estar sobre una superficie totalmente plana, totalmente lisa, digámoslo así. Entonces, por eso, digamos, nuestra fuerza de rozamiento es nula, ¿cierto? Es decir, no va a ser tenida en cuenta. Porque esa fuerza de rozamiento aplica es cuando la superficie tiene alguna irregularidad donde ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque supongamos que yo pongo acá una cajita. Si la superficie es lisa, ella va a deslizarse sin ningún problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si fuera rugosa?
Entonces lo que va a pasar es que estas rugosidades o estas irregularidades que tiene la superficie van a empezar a generarme también una fuerza, ¿sí? Que es una fuerza de rozamiento, ¿sí? Incluso la superficie lisa también genera esa fuerza de rozamiento, pero es casi nula, ¿sí? Entonces podemos simplemente omitirla, ¿sí? Es como tiene una pelota en las escaleras. Puede ser, ¿sí? O sea, lo que hace, o qué pasa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Normalmente, digamos, por ejemplo, una fuerza de rozamiento, pongamos que hay mucho viento, voy a suponer que hay mucho viento, ¿sí? Si yo estoy caminando sobre una superficie normal, donde no hay ningún tipo, yo puedo caminar prácticamente normal y no va a haber una fuerza, o sea, el viento va a estar ahí, ¿cierto? Pero digamos que es prácticamente nula la fuerza que hace el viento porque no está, digamos, generando ningún tipo de opresión sobre mí, ¿cierto? Sin embargo, si fuese muy fuerte, ese viento sí va a generar una fuerza sobre mí y no va a permitir que yo camine o circule libremente, ¿sí? Entonces, mire que lo que está haciendo es generando una fuerza. Pero lo que yo les estoy diciendo es que estamos en un proceso ideal, ¿cierto? Donde esa fuerza de rozamiento es casi nula, ¿sí? O sea, vamos a omitir, digamos, todo este tipo de cosas, ¿sí? Para efectos de que sea mucho más sencillo poder entender, digamos, todo, ¿listo? Y es que en física prácticamente se trabaja así, casi siempre, digamos, todo se trabaja en superficies o en cosas ideales, ¿sí? Porque es mucho más sencillo, ¿sí? Sin embargo, pues no estoy diciendo que es que siempre van a omitir, por ejemplo, el rozamiento. El rozamiento es importante porque en todo hay rozamiento, ¿sí? No, digamos, nada es perfecto como para decir que esta superficie siempre va a ser lisa, o nada es tan perfecto como para decir es que no hay una fuerza de, digamos, de repulsión sobre mí cuando yo estoy caminando, porque sí la hay, ¿sí? Puede ser muy pequeña, puede ser que nosotros no la sintamos, pero sí la hay, ¿sí? Entonces la fuerza de rozamiento siempre va a existir, ¿sí? El aire está generando una fuerza de rozamiento sobre mí, ¿sí? ¿Listo? Bueno, bien. Entonces yo les había comentado de que para efectos de mayor facilidad, eh, al momento de hacer un ejercicio de fuerzas, íbamos a realizar algo que nosotros vamos a llamar un diagrama de cuerpo libre. ¿Y por qué es más fácil? Porque este diagrama de cuerpo libre me va a mostrar mucho más sencillo y por medio de un plano qué fuerzas en realidad están ejerciéndose sobre, digamos, sobre la masa o sobre lo que yo necesito saber que se está ejerciendo fuerza. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, la siguiente manera. En la siguiente figura, entonces voy a hacer la figura, para que ustedes lo puedan ver. Dicen que aquí hay un niño.
deslizándose por ese, vamos a llamarlo lisador, pero un poquito más abajo. Y nos piden realizar el diagrama de cuerpo libre sobre ese niño. ¿Qué fuerzas actúan entonces sobre ese niño? ¿Quién me dice? Bueno, entonces voy a preguntar yo. Salomé. ¿Me repite, por favor? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese niño? De las que vimos, acabamos de ver o acabamos de recordar ahora. Esas las vimos la clase pasada. Pero ¿qué fuerzas actúan sobre él? O sea, ese niño va a ser la masa. Vamos a suponer que es la masa. Listo, no lo voy a dibujar como un niño, pues, dibujémoslo como una cajita. Esto es una cajita. Pues. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa cajita? La cajita tiene un centro. A partir de ahí es donde se generan como tal las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa cajita? Salomé. La gravedad no. Bueno, no sé. Pero la gravedad, ¿de qué manera ejerce una fuerza sobre ese niño? No sé. O sea, que no ha puesto cuidado. Pérez o Morales. Fuerzas de rozamiento. Sí, hay una fuerza de rozamiento, pero pues yo les dije, vamos a omitir la fuerza de rozamiento, pero pues teniendo en cuenta de que ella está cayendo sobre una superficie, aquí hay una fuerza de rozamiento. O sea, cada que, digamos, ella va cayendo, se va deslizando, ¿cierto? Esa superficie lo que hace, digamos, la fricción con la superficie genera una fuerza de rozamiento, una fuerza que me va a impedir, digamos, de que caiga a mucha más velocidad. ¿Sí? Aquí hay una fuerza de rozamiento. Vamos a verla, vamos a ponerle en otro color. Profe, ¿no sería fuerza normal? Bien, hay una fuerza normal. Entonces, ya voy para allá. Aquí hay una fuerza de rozamiento, ¿sí? La voy a dibujar, pero como les digo, no las vamos a omitir, ¿sí? ¿Y hacia dónde dibujo la fuerza normal? Malo. Profe, repite la pregunta, por favor. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde dibujo la fuerza normal? Profe, ¿no sería perpendicular a la base? Ah, o sea que viene siendo hacia allí, ¿cierto? O sea, está siendo perpendicular, sino que pues ahí la dibujé desde el centro, pero pues está siendo perpendicular a la base. Entonces está la fuerza normal, ¿cierto? Bien. ¿Y qué otra fuerza? Peso, profe. Ajá, ¿y hacia dónde dibujo el peso?
Hacia abajo, profe. Hacia abajo, hacia acá. ¿Así? ¿O cómo? No, profe. Abajo de forma que sea como la gravedad. Así, profe. Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces, debemos de tener en cuenta algo, listo. Ya tenemos las fuerzas, pero yo tengo que tener, poner acá un punto con otro color. Yo tengo que tener mi sistema de referencia, ¿sí? O sea, yo necesito saber el plano hacia dónde va, porque listo, este es el peso, ¿cierto? Recordemos que el peso es dado por masa por gravedad, ¿sí? Salo, si cuando yo te diga, listo, tú me dices, listo, la gravedad se ejerce sobre esa masa, y es verdad, pero ¿de qué manera? La gravedad por sí sola no es una fuerza, la gravedad simplemente es la aceleración, ¿sí? Entonces recuerda, el peso es la fuerza que se ejerce, o que ejerce como tal, digamos, la gravedad sobre esa masa, sobre ese cuerpo, ¿listo? Bien, pero entonces yo acá tengo que sacar un sistema de referencia, yo tengo que saber el plano cartesiano, cómo lo hago, para saber entonces las fuerzas hacia dónde se dirigen. Y el plano cartesiano siempre se genera sobre la normal, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si este es el plano, si esta es la parte Y, ¿cierto? Esta que está en verde, entonces la X tiene que ir sobre la superficie. Entonces, mire que la superficie siempre me marca, la superficie y la fuerza normal siempre me marca el plano cartesiano. Eso quiere decir que, listo, la normal está solo sobre Y, ¿cierto? Esa fuerza de rozamiento, pues, como les digo, la vamos a omitir, ¿bien? Esa no la vamos a tener en cuenta, pero pues está sobre X. Pero miren que el peso, digamos, está entre los dos planos, ¿sí? Entonces, recordemos, y acá tengo que yo tener en cuenta que buscar, eh, debo de buscar entonces, recuerde, el peso en el eje Y, o sea, WY, y en el eje X, ¿cierto? Recordemos que debo de buscar las componentes tanto en X como en Y, ¿listo? Y que esto me está formando aquí un ángulo, eh, eh, entre los ejes, ¿listo? Preguntas. Bien, entonces en este ejercicio, este es digamos, el diagrama de cuerpo libre, ¿listo? O sea, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo que me ayuda el diagrama de cuerpo libre es saber qué fuerzas están actuando sobre esa masa para yo tener en cuenta y poder hacer como tal el ejercicio, ¿sí? También me están pidiendo, listo, halle la fuerza resultante. Recordemos que la fuerza resultante es la suma de sus fuerzas, es la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre esa masa. ¿Bien? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Como les digo, vamos a omitir la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Entonces, voy a poner como F resultante. F resultante. Va a ser igual a la suma de la fuerza normal más el peso. ¿Sí? Porque, como les digo, vamos a omitir la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Es la fuerza normal más el peso. ¿Sí? Sin embargo, si yo digo, listo, es la fuerza normal más el peso, yo tengo que mirar, como las fuerzas son unos vectores, ¿cierto? Entonces, la fuerza normal va a tener su componente en X, ¿sí? Y su componente en Y.
Y el peso va a tener su componente en X y su componente en Y, ¿cierto? Que fue lo que vimos acá, porque yo no puedo decir que es que el peso es la fuerza total, no, porque yo tengo que mirar entonces la fuerza en X de ese peso y la fuerza en Y de ese peso. Lo mismo la normal entonces tiene su fuerza en X y su fuerza en Y, que ya lo vamos a revisar. ¿Listo? ¿Eso está claro hasta ahí? ¿O tienen preguntas? ¿Alguna? Vamos a suponer que no. Entonces, vamos a primero con la fuerza normal. Fuerza normal. Entonces, como les dije, tiene componente en X y componente en Y. Pero resulta que si ustedes analizan, la fuerza normal no tiene componente en X. Mire que toda la fuerza normal está sobre el eje Y. O sea que esta está dada como 0, ny. ¿Bien? Y ese ny es la misma normal, ¿sí? Pero el peso sí tiene componente en X y tiene componente en Y. Y se acuerdan cómo hallábamos nosotros las componentes de una fuerza. ¿Quién me quiere recordar? Eso lo vimos la clase pasada. Ya uno. Profe, ¿no era con lo de ángulo Ajá. por... Ah, bueno, el ángulo, no. Ah, tiene Bueno, que ver con con lo la... de seno ¿Con y qué? coseno. Exactamente. ¿Sí? Entonces, voy a poner otra página. Voy a poner acá. Vamos a hallar entonces la componente en X y la componente en Y. Recordemos entonces que decíamos que el seno del ángulo es igual a la componente en X sobre la hipotenusa, que en este caso es la misma fuerza o el peso, ¿cierto? Y que el coseno del ángulo era la componente en Y sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser el peso. Y que de acá despejábamos que la componente en X era W por el seno, y que de acá despejábamos que WY era igual a W por el coseno, ¿cierto? Esto quiere decir que la componente en X es la masa por la gravedad por el seno de teta, y que la componente en Y es la masa por la gravedad por el coseno de teta. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro peso tiene componente en X mg seno de teta y el componente Y es mg coseno de teta. Entonces, y teníamos que la normal era 0,ny. ¿Sí? Entonces la fuerza resultante decíamos que era la normal sumado con el peso. Es decir, que sumamos las componentes de la normal más las componentes del peso. Y que la fuerza resultante
iba a tener entonces componentes de la siguiente manera. Sumamos la componente en X del primero con la componente en X del otro, es decir, que me quedaba mg seno de teta. Y la componente en Y del uno con la componente en Y del otro. Entonces en este caso me quedaba N. Lo voy a poner N solo porque la normal, recordemos entonces acá, la normal, o sea, toda la fuerza normal está sobre el eje Y, ¿sí? Entonces yo no necesito ponerme a decir, es que esto es NY, ¿sí? Sino que es la normal como tal. Entonces yo pongo la normal más mg coseno de teta. Y este es mi vector, digamos, de fuerza resultante. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿podría explicar una vez más, por favor, la fórmula de fuerza resultante? Claro. Entonces, la fuerza resultante habíamos dicho que era la sumatoria de las dos fuerzas, o de las fuerzas, ¿sí? Pues acá tenemos solo dos, pero puede que en algún ejercicio salgan tres o cuatro, lo mismo. O sea, van a sumar cada una de las fuerzas. Resulta que cada una de las fuerzas, como es un vector, tiene sus componentes, ¿sí? Entonces, la normal tiene componente en X, que en este caso es 0, y tiene componente en Y, que es, lo llamamos NY, o es el mismo N, ¿sí? Y le voy a sumar el peso, que tiene su componente en X, que habíamos dicho que es mg seno de teta, y la componente en Y, que es mg coseno de teta, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando yo voy a sumar vectores, ¿sí? Independientemente, acá solo hay dos, pero si yo tuviese otro, voy a poner otro, pues acá como ejemplo, ¿sí? Digamos que yo tengo 3,5. Si yo tengo otro vector, lo que hago es sumar componente a componente. Entonces, la componente de X del primero, más la componente en X del segundo, y si tuviera un tercero, más la componente en X de un tercero, ¿sí? Acá solo tenemos dos, ¿sí? Entonces, sumo la componente en X del primero con la componente en X del segundo. Entonces 0 más mg seno de teta. Me queda mg seno de teta, ¿cierto? Y sumo la componente en Y del primero más la componente en Y del segundo. La componente en Y del primero es N, yo simplemente lo llamé N, ¿sí? Porque la fuerza normal está sobre el eje Y, ¿sí? Y le sumo la componente en Y del segundo, que es mg coseno de teta. N más mg coseno de teta. Ahora, debemos de tener en cuenta algo importante, y es la dirección hacia donde está cada uno de ellos. Resulta que la componente en Y, ¿sí? Está hacia un valor negativo del plano cartesiano, ¿sí? Como está hacia un valor negativo, se me olvidó decirles que esta fuerza, por lo tanto, la del eje Y, ¿sí? Es negativa. ¿Listo? Precisamente porque está en dirección opuesta. ¿Listo? Por lo tanto, cuando acá sumemos, me va a quedar negativo. Esto es por la dirección hacia donde está. ¿Listo? No es que estemos diciendo que el peso sea negativo, es por la dirección. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Vale. Pregunta. Preguntas. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a hacer. Nos dice lo siguiente. Ejemplo. Nos dice, un objeto de masa 5 kilogramos se somete a las siguientes fuerzas. Entonces nos muestran lo siguiente. Nos muestran lo siguiente. Entonces nos dicen que hay una fuerza nos dicen que hay una fuerza hacia acá. Nos dicen que hay otra fuerza hacia acá. Y nos dicen que hay otra fuerza hacia acá. Nos dice que entre estos dos hay un ángulo de 52 grados. Y que esta es, voy a poner así en colorcitos para que los distingamos, F1, dicen que esta es F2 y nos dicen que esta es F3. Y nos piden encontrar la magnitud y dirección magnitud y dirección de la fuerza resultante. También nos dan las fuerzas. Nos dicen que F1 es igual a 2 newtons. Nos dicen que F2 es igual a 4 newtons. Y nos dicen que F3 es igual a 3 newtons. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que buscar primero? Tenemos que buscar primero el vector o los vectores de fuerza de cada uno de ellos, ¿sí? Para después hallar la fuerza resultante, ¿sí? Que actúa sobre ese objeto. Y luego de eso, vamos y hallamos la magnitud y dirección. Esto creo que también se los expliqué la clase pasada. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar. Entonces, ¿cómo serían las componentes de F1? O de la fuerza 1. Recordemos, entonces, todos tienen componentes X y Y. ¿Cómo sería la componente en X de F1?
Recuerden que F1 es este. ¿Será que tiene componente en Y? Recordemos que sobre la superficie se hace el plano cartesiano. Quiere decir que aquí está el plano. ¿Será que hay fuerza en Y? ¿Será que el componente en Y es F1? No, profe. No tiene componente en Y, por lo tanto, toda la fuerza 1 va a estar en X. Eso quiere decir que esto es 2,0 o 2 newtons. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, vamos con F3, que son las más sencillas de verificar. También tiene componente en X y componente en Y. ¿Cómo serían las componentes de F3? No serían 3 Newton, 0. 0,3. ¿Listo? Tengamos en cuenta de que mire que F3 está toda sobre Y. ¿Listo? ¿Sí? La primera componente es la componente en X y la segunda es la componente en Y. ¿Sí? Y en X F3 no tiene nada. ¿Sí? Entonces toda está sobre Y. ¿Vale? Pero pues tenías la idea. ¿Bien? Pero necesitamos saber F2. Entonces vamos con F2. ¿Sí? F2 también tiene componente en X y tiene componente en Y. Y efectivamente ese sí tiene componente en X y componente en Y. Va a tener una componente aquí en Y y va a tener una componente aquí en X. Entonces tenemos que recordar que para la componente en X, para la componente en X, voy a ponerle F2 de X. Perdón. Recordemos entonces que el seno del ángulo es igual a la componente en X de esa fuerza sobre la fuerza. Y para la componente en Y, usamos el coseno, que sería la componente en Y sobre la fuerza. Y teníamos que entonces F2 por el seno de teta era igual a F2 en X. Y F2 por el coseno de teta era igual a F2 en Y. ¿Cierto? Tengo el ángulo. Claro, el ángulo me lo están dando en el ejercicio, 52 grados. Tengo la fuerza, sí, también me la están dando, 4 newtons. Hallemos las componentes en X y las componentes en Y. En realidad esta masa es como una distracción. No la voy a usar. Entonces hallemos. ¿Cuánto sería la componente en X? Entonces sería 4 newtons por el seno de 52 y obtengo F2 en X. ¿Quién me ayuda con ese cálculo, por favor? Recuerden, la calculadora debe estar en DEC. Esto me da 3,15. Profe, una pregunta. Señora, El circulito con la rayita en el medio que hay al lado de seno, ¿qué sería? el ángulo. Ok. Y no es un circulito con una raya en el medio, se llama teta. Una letra griega. ¿Listo? Que no les dé pena decirla. Yo sé que aquí en Colombia teta significa otra cosa, pero pues, es una letra griega, señor. Cuénteme. Uno, ¿cómo pone la calculadora en DEC? Es que la mía es Tiene que entrar a las funciones de la calculadora. Es que no puedo decirle en este momento porque no tengo una calculadora a la mano. Yo utilizo es la del celular. La del celular pues aparece en DEC.
pero tiene que entrar a las funciones del celular, ¿sí? Ves que el celular de la calculadora, y hay una función donde le permite cambiar entre dec, rat y grad, ¿sí? O sea, son tres funciones, y debe estar en dec, pero pues la verdad eso depende de la calculadora. Ah, ya, gracias, profe. Bueno, señor. Ahora, vamos con entonces, la componente en X me dio 3,15. ¿Sí? Y vamos con la componente en Y, antes 4 newtons por el coseno de 52 va a ser igual a la componente en Y. Y eso me da coseno de 52, 2,46 newtons. Ah, entonces ya tengo que la fuerza 2 tiene también dos componentes y esas componentes corresponden a 3,15 newtons, 2,46 newtons. Ya tengo las tres fuerzas. Ah, excelente. Entonces lo que voy a hacer, a ver, ¿cómo selecciono? ¿Qué funciona acá? Sí. Pues ya tengo estas tres, ¿cierto? Ah, entonces ya puedo hallar el vector de fuerza resultante. Entonces, el vector de fuerza resultante, recordemos que sería la fuerza 1, es la suma de las fuerzas, más la fuerza 2, más la fuerza 3. Y que cada uno tiene sus componentes. Entonces, ¿cuánto me dio F1? Ah, me dio 2 newtons, 0. Más la 2 me dio 3,15 newtons y 2,46 newtons. Más la fuerza 3 me dio 0,3 newtons. En este caso, como yo necesito hallar el vector fuerza resultante, sumo componente a componente. Entonces, la componente en X del primero, más la componente en X del segundo, más la componente en X del tercero. En este caso, 2 más 3,15 más 0, me da 5,15 newtons. Y la componente en Y, ¿cómo la hallo? Ah, pues la suma de la componente en Y del primero, más la suma de la componente en Y del segundo, más la componente en Y del tercero. 0 más 2,46 más 3, eso me da 5,46 newtons. Ah, bueno, antes de terminar esto, recuerden que debemos de mirar, que pues en este caso todos son positivos, pero debemos de mirar hacia dónde se está dirigiendo cada una de las componentes, ¿sí? Miren que F1 pues va a ser positivo, F3 va a ser positivo, o sea que no hay ningún problema con la dirección. Y F2, miren que las dos componentes, tanto la en X como en Y, también va hacia los positivos. Entonces, por eso es positivo. ¿Listo? Por eso todos quedan positivos. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? No hemos terminado. Bueno, gracias por el silencio. Entonces, aquí lo que hallamos fue el vector fuerza resultante. Ya hallamos el vector, pero el ejercicio me está pidiendo la magnitud y la dirección. Recordemos entonces que la magnitud de un vector, ¿cómo se halla? Lo vimos la clase pasada. Profe, es raíz cuadrada de las coordenadas en X más las coordenadas de Y al cuadrado. Perfecto. Entonces, raíz cuadrada de X al cuadrado
más y al cuadrado. Entonces en este caso nos da 5,15 newtons, raíz cuadrada, perdón, al cuadrado, más 5,46 newtons al cuadrado. Eso quiere decir que esa magnitud me da aproximadamente 7,51 newtons, porque pues todos son fuerzas. ¿Listo? Listo, ya tengo la magnitud. ¿Y la dirección cómo la hallo? Creo que sería tangente del ángulo igual a y sobre x. Tangente del ángulo igual a y sobre x. Eso quiere decir que el ángulo, que es lo que necesito, es lo que me da la dirección, es tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Cierto? Eso quiere decir y eso me da aproximadamente, o sea que teta o esa dirección de ese vector resultante es aproximadamente 46,67 grados. Y esta es la dirección. Bien. Ahí vemos pues como tal un ejemplo cuando, digamos, ciertas fuerzas actúan sobre un objeto, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces un poco lo que vimos sobre las fuerzas, ¿qué fuerza es F3? O esa fuerza F3 que está actuando sobre ese objeto, ¿qué fuerza es? Teniendo en cuenta que esto está sobre una superficie. Profe, no sería la fuerza normal. Esta es la fuerza normal, ¿sí? Digamos que aquí en en este ejemplo, en este ejercicio, no pusieron como tal el peso a hacer como una fuerza, ¿sí? Pero esa es la fuerza normal, ¿sí? Si hubiese una fuerza hacia abajo, va a ser como tal el peso, ¿sí? Pero bien, muy bien, man. Ahora, como para que entremos o iniciemos, recordemos que también existía o existe dentro de nuestro mundo una fuerza que llamamos fuerza elástica. Y esa fuerza elástica corresponde eh, corresponde a la fuerza, pues digamos que ejerce o es ejercida entre una masa y un resorte. Hay un sistema de una masa junto con un resorte, que es lo que me permite generar un poco de elasticidad. Para la próxima clase, la tarea va a tener que ver con una consulta, unos ejercicios y una consulta. El ejercicio de fuerza y va a haber una consulta sobre una ley que es la ley de Hooke.
Y esto es lo que vamos a hablar en la siguiente clase. Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Y continuaríamos en la próxima clase. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, gracias. Que estén muy Chao. bien. Chao, profe, muchas gracias. Ven. Bueno.